El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.huartes.edu.es y en Spotify. En este cuarto episodio de la segunda temporada he invitado a Jessica Zambrano, que es mi colega, mi amiga, aquí en la universidad, y es también periodista cultural y fundadora de el medio feminista latinoamericano Indómita. Jessica e Indómita han ganado algunos premios y becas en este campo, pero también ha escrito varias notas sobre literatura ecuatoriana. Sobre literatura ecuatoriana especialmente, porque también ha escrito de literatura latinoamericana. Sobre todo entrevistas, sí. Sí, uno de Zambra, ¿no? Ah, claro. Me acuerdo más vívidamente. Bueno, Jess, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, súper, Fer. Siempre apurada, como siempre andamos en el centro de Guayaquil. Sí, ¿no? Bueno, la Mariuxi estuvo acá hace varios meses. Leyó un poema suyo. Bueno, tú elegiste para leer un texto de este poemario bellísimo del que ya vamos a hablar seguramente, que se llama Guayaquil. ¿Por qué elegiste leerle a la Mariuxi y por qué este poemario en concreto? Bueno, a mí me encanta este poemario en general, todo el poemario Guayaquil, porque es un poemario de amor y desamor. Es un poemario como que me llevó además a conocer a María Auxiliadora Valladares como poeta. Tiene otras publicaciones anteriores, pero este libro realmente me marcó. Supongo porque aparece en un momento en el que nos estábamos cuestionando ya, y creo que es un constante cuestionamiento sobre si seguir en Guayaquil, ¿no? Ah, okay. Entonces, seguimos cuestionando. Y seguimos, ¿no? Después de una pandemia, después de una declaratoria de conflicto interno armado. Entonces, ese cuestionamiento me permite además reconocer una ciudad violenta, pero donde también se ama, y donde también se crean figuras y escenarios para ese amor, ¿no? Entonces, a veces, no sé, suena muy cursi, pero sí creo que Guayaquil es una ciudad en la que si no se ama es imposible resistir con la vida, ¿no? Entonces... es como una cuestión de supervivencia. Es una ¿no? cuestión de supervivencia. Entonces, aquí en Guayaquil o encuentras el amor, o te enamoras de algo que existe en Guayaquil, o simplemente te vas. Entonces, no sé, para mí también es un poco eso, es como un retrato de la ciudad, de la forma de caminar, y como también dice Richie Borges, ese fotógrafo guayaquileño que se ha dedicado a fotografiar todo lo que desaparece, es también eso, o sea, cómo reconocer esos espacios que constantemente desaparecen, y ella deja como esta cronología. También en el poemario en general se cruzan como esta gran palmera que está fuera de la que en algún momento fue la Quinta Piedad, y que todavía es uno de los pocos testigos de esa vida guayaquileña. Entonces me parece importante el poemario de Mariuxi porque, a pesar de que ella es guayaquileña y nunca vivió aquí, deja estos poemas de amor en esta ciudad, y creo que son los únicos poemas de amor de Mariuxi que se encuentran en una ciudad particular, y es Guayaquil. Claro. Lindísimo eso. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de eso. Me encanta esta idea del Richie, de la poesía de Mariuxi, de trabajar con lugares que quizás ya no existen, ¿no? Justo me viene a la mente un poema donde aparece el Cerro Paraíso, que no es que no existe, pero como ahora todo han empezado a enrejar en todos lados, uno ya no puede ir a ciertos lugares, ¿no? Libremente. En los últimos años ha pasado eso. Sí, todo cada vez es más privado, ¿no? Sí. Ese es un lugar que es privado ahora. Y amenazante. Claro, yo soy de las personas que siempre se mete a los lugares que están prohibidos entrar en bicicleta o caminando, y bueno, también es como esta prohibición te impone un miedo, ¿no? Sí. Que es el miedo que te impone la ciudad. Entonces, coincido contigo completamente porque, bueno, no había leído así ese poemario, pero ahora sin duda va a volver a aparecer en este poema, ¿no? Que pasa como en un lugar al que estamos muy cercanos. Entonces, vamos a la lectura. Aquí está Jessica Zambrano, que leerá el poema Guayaquil
de la escritora ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. Guayaquil. Si salimos del coleccionista tomadas de la mano, caminamos por Loja tomadas de la mano, y pasan los autos y las caras de los hombres pasan, y las palomas cagan y los niños ladran. Si seguimos caminando, subimos ese paso a desnivel, nos gritan con efecto Doppler, locas y lesbianas. Rodeamos el cementerio y con la otra mano, la que no tomas, saludo alegre a mis abuelas Vicenta y Clara. Si seguimos caminando, tomadas de la mano, tu cuerpo se acerca al mío y me besas en el cuello, porque vamos rápido y no alcanzo a poner mi lengua entre tus labios. Si seguimos caminando, tomadas de la mano, vemos Solca, bajas la cabeza, yo también la bajo, pero te sonrío para que sonrías y me trago de un suspiro 3 mariposas blancas. Si seguimos caminando, llegamos al aeropuerto, levanto una valla con la fuerza brutal de las mariposas. Nos introducimos en la pista y empezamos a bailar, porque desde el altavoz de un carro de bomberos suena de Bowie Let's Dance. Si seguimos bailando y seguimos bailando y seguimos bailando, tú con tus zapatos rojos y yo con mi blusa a rayas, se detiene un avión y atrás otro y otro y otro. De pronto, cuando los pacos amenazan con sus pistolas y sus balas, nos convertimos en personas de papel que el viento levanta. Mi mano ya no puede sostenerte, y miro con mis nuevos ojos cómo te alejas, como el viento que nos salvó ahora te aleja, y te deposita en el río, y te mojas toda, y te desintegras. Si sigo volando, me inserto en una nube y la hago llorar, y la ciudad se moja y se desbarata. ¿Ya para qué Guayaquil? Si te trago su río, ¿ya para qué Guayaquil? Eso fue una lectura de Jessica Zambrano del poema Guayaquil, publicado en el libro de título homónimo en el 2017. Ese libro fue publicado por la prefectura de Pichincha y ganó un premio, ¿no es cierto?, en el 2017, que está aquí en una de las solapas. Ahí hablaste un poco del libro en general, pero especialmente este poema da la sensación que sintetiza muchas de las escenas que luego vamos a ver en el resto del libro. ¿Dirías que esa es su importancia? Sí, es como un detonante, ¿no? Del amor que se tienen estas dos mujeres en el libro, además de cómo Guayaquil siempre es ruido, ¿no? Esta canción que viene curiosamente desde un carro de bomberos y que es de Bowie, Let's Dance. Entonces es como, además, si nosotros caminamos por el cementerio de Guayaquil, sabríamos que por allí no se puede caminar. Y es como todo el tiempo estar como intentando hacer algo que no se puede hacer, ¿no? Bailando cuando no se puede bailar, como vienen los policías armados y los chapas a decirte que no puedes estar aquí y tú insistes en estar aquí, ¿no? Y bueno, María Auxiliadora dice lo que yo he dicho, ¿no? Ya para qué Guayaquil, ¿no? Si al final si se va el amor ya no queda nada. Claro. Y me gusta eso que dices de, digamos, la voz poética y su amante, ¿no? Están caminando por un lugar por donde no se puede caminar. Que es algo como una situación en la que los que vivimos en Guayaquil nos encontramos muy a menudo, ¿no? Porque no es, no sé, aparte es una parte de la ciudad, ¿no? La calle Loja, que es la calle que sale del centro de la ciudad y se va hacia el norte y que está compuesta por pasos a desnivel, justo claro, que te arrojan en el aeropuerto, que está no muy lejos de aquí, pero que no es una ciudad diseñada para peatones, no es una ciudad diseñada, esa parte de la ciudad está diseñada para carros, y como si la Mariuxi nos dijera, bueno, ¿quién dice que yo no puedo ser una flanera aquí que camina en un paso a desnivel? Eso me parece lindo, caminar donde no se puede caminar, escribir donde capaz a veces se cree que no se puede escribir, yo siento, ¿no? Sí, y es también ese gesto de justo caminar por el paso a desnivel y llegar y saludar a tus muertos. Claro. Es también como esa idea en la que más adelante Mariuxi dice, desde esta altura Guayaquil parece mío, te lo dejo. Uh-huh. Entonces es también como esas alturas son para ciertos cuerpos, ¿no? También
y todo el tiempo es como estar viviendo como en contradicciones, ¿no? En Guayaquil no se puede salir, no se puede vivir, no se puede escribir, no se puede besar, no se puede amar. Entonces creo que sí, totalmente como que este poema ahonda en eso, lo recorre y está todo el tiempo en esa contradicción. Entonces es como nos invita, además son dos mujeres lesbianas, locas y lesbianas que se aventuran a cogerse de la mano en esta ciudad tan hostil y hacer lo que nadie puede hacer. Entonces, pero, o sea, más allá de eso también creo que el amor no es necesariamente como algo a lo que hay que asignarle un género en Guayaquil, ¿no? Es como, para todos, amar sí es como algo bien normado en esta ciudad. Y me gusta que hayas escogido esta imagen del cementerio también. Pues la muerte es algo que está obviamente muy presente en este poemario, porque me da la sensación que por lo que contaste para Mariuxi, Guayaquil es, entre otras cosas, la ciudad donde están sus muertos, ¿no? Esto de no haber vivido tanto tiempo acá, pero hay unos poemas sobre unos funerales, ¿no? Que son como súper intensos. Y el cementerio al que se refiere es un cementerio como liminal, como un espacio en la ciudad, ¿no? Y el que ahora se ve desde arriba por la aerovía. Claro. No, hay como esta experiencia que quizás el poema está casi como anticipando la aerovía en algún sentido. Cuéntanos más de este cementerio. ¿Cuál es tu relación con él? Como te decía, es un espacio aparte mítico de la ciudad. Está la cuestión del Día del Pasillo, de Medar. O sea, ¿qué relación hay con ese cementerio? Bueno, a mí el cementerio en general es algo que no sé por qué siempre me ha gustado visitar. Sí. Es como es bellísimo ese cementerio. Es bellísimo. Además es un cementerio que te habla. Es un cementerio de historias. Es un cementerio en el que, claro, están como todo el contraste de los próceres de Guayaquil, incluso de sus esclavistas, y detrás de ellos como todos los mitos que están en el cerro de San Eduardo, en estas tumbas de personas que no tienen el dinero para tener un entierro digno. Están los mitos de las personas que fueron, de la tumba común en la que fueron enterrados los cuerpos de las personas que protestaron en la masacre obrera, y hay gente que acude constantemente al cementerio porque es un cementerio ritual, o sea, es un cementerio en el que los presos también, o las personas que supuestamente no están insertas como en esta lógica de lo religioso, tienen su propia religiosidad, como la tumba de los muertos, la tumba del brujo, la tumba de este pirata, de todos estos personajes, ¿no? Que pueden dialogar con estos cuerpos a los que la ciudad les tiene prohibidas estas otras cosas, ¿no? Claro. Y que al mismo tiempo están rodeados por todos esos héroes, el cementerio protestante, el cementerio de los judíos, el cementerio de los bomberos. Entonces es como ese diálogo, ¿no? Claro. Y además también caminar por el cementerio es imposible, o sea, ahora es un cementerio en el que, como decía el poema, está el paso a desnivel y es casi imposible entrar. Yo me acuerdo que también cuando mi abuelo murió, mi abuela se despidió de él y no pudo entrar al cementerio, o sea, no pudo entrar al cementerio y además estaba todo cruzado como por este paso a desnivel y bueno, fue como un poco también decepcionante, ¿no? Y un poco parte de esta... Yo veo que hay una suerte de caminata heroica de estas dos mujeres que saben que están en un mundo donde van a ser violentadas o rechazadas o insultadas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también están haciendo un camino, una caminata imposible, ¿no? Estoy repitiendo un poco esa idea porque estoy fascinado con la idea de que es cierto, que quién camina por ahí. Y la única vez que yo recuerdo haber visto gente caminando por ese paso desnivel de la Loja son caminatas fúnebres, precisamente, claro, ¿no? Así cuando se para todo el tráfico resulta que hay 50, 60 personas. Y los funerales han sido, digamos, parte de la memoria, digamos, espiritual de Guayaquil. O sea, Guayaquil puede contar su historia a través de sus funerales famosos, ¿no? El de Julio Jaramillo o el de Roldós, el de Jaime Roldós en el 81, ¿no? Y es algo con lo que estamos constantemente en diálogo y en contacto, ¿no? Y ahora estamos con esta situación también de que la morgue está
excedida de cuerpos, ¿no? Y acá no aparece, digamos, de una manera tenebrosa el cementerio, aparece de otro modo. Yo creo que el cementerio no es tenebroso, pero al mismo tiempo sí es como toda la ciudad, un lugar en el que la muerte se te impone como un lugar que también está reservado para ciertos cuerpos, ¿no? Esto que tú decías, como estamos tan al límite de la muerte en Guayaquil, pero al mismo tiempo es tan conflictivo enterrar a nuestros muertos, pero al mismo tiempo hacemos estas caminatas fúnebres para enterrarlos, claro, y subimos pasos a desnivel, ceremoniosos, y es lo mismo que precisamente ahora que lo mencionas, lo de las caminatas fúnebres. Me acuerdo que la última vez que me subí a la aerovía vi un par de caminatas fúnebres cruzando este paso peatonal y bueno, ahora también en este contexto de violencia que vivimos sabemos que acceder, bueno, no tanto al cementerio, pero sí acceder como a estas salas de velación de los dueños de Guayaquil, como en la Junta de Beneficencia, es imposible si eres víctima de un sicariato. Claro. O sea, ahora te asignan unas salas en las que también es más imposible llegar. Es increíble, ¿no? La insistencia de que no es solamente la regeneración urbana y este proyecto urbanístico tratando de ocultar el cementerio o el río, que es lo que dice básicamente el Richie, ¿no? Que le tengo mucho en la cabeza al Richie mientras conversamos, sino que son estas cosas que dices, ¿no? O sea, cada vez parece que los que gobiernan esta ciudad, independientemente hasta allá del partido, insisten en ponerle más restricciones a los cuerpos, ¿no? Pero también en el poema de la Mariuxi hay como esta idea de que, bueno, pero también hay una resistencia, ¿no? O sea, también hay una cosa festiva, hay como que, digamos, esto no se parece en ningún sentido al poema del Fernando Artieda del funeral de Julio Jaramillo, pero ese poema hace muy bien en mostrar cómo la muerte puede ser extremadamente dura, extremadamente violenta, digamos, nos arroja a un lugar donde parece no haber significado ya, y sin embargo siempre encuentra la ciudad o los habitantes de la ciudad una manera de hacerla amorosa, digamos, como en el texto de la Mariuxi. Que somos personas, creo que también el ambiente de la ciudad te lleva a saltarte siempre las reglas, ¿no? Claro, es como, no sé, en cualquier momento en el que se descuida un guardia en el malecón, un grupo de niños se lanza a una pileta y empieza a jugar como si estuvieran en el estero en el estero salado, y eso está bien, porque es una ciudad que está llena de reglas y que también te impone esta idea de romperlas, ¿no? Y creo que la gobernanza guayaquileña no tiene como una negociación con esta tropicalidad a la que está atada la ciudad. Claro. Entonces la ciudad siempre, así como el estero vuelve siempre a sus lugares de agua donde se asentó, así mismo nuestra tropicalidad nos lleva a romper todo el tiempo las reglas. Eso está muy bien. Inevitable. Eso está muy bien. Ahora, en el poema hay, bueno, en esta parte como que se languidece un poco, que es muy fuerte también. Aparte del cementerio aparece Solca. Tengo evidencia de que sí nos escucha gente que no es ecuatoriana necesariamente. Entonces Solca es un hospital para pacientes oncológicos, ¿no? Que está justo al frente de ese cementerio y que, digamos, es parte de este paisaje urbano de esta zona de la ciudad que está llena de cementerios, llena de salas de velación, y del hospital oncológico y el hospital psiquiátrico también, etcétera, ¿no? Que es una parte como muy especialmente oscura. Pero luego viene algo que mencionaste también, y es que desde el altavoz de un carro de bomberos suena de Bowie Let's Dance, ¿no? Comentemos un rato esa imagen que es tan divertida, ¿no? Y que pasa después de atravesar esta especie de zona oscura. Bueno, a mí me parece que esta es una clave, porque Guayaquil es una ciudad de incendios. Claro, los bomberos son importantísimos. Otra vez es esa clave de que Guayaquil no tiene precisamente patrimonio cultural porque es una ciudad que se incendió toda y que se volvió a reconstruir, y todo el tiempo los bienes patrimoniales están deteriorándose, están cayéndose, están maleándose por el estero, por toda esa salinidad que te produce el río y que te golpea en la cara en esa construcción que intentaste hacer con tu propio mangle. Entonces también me parece una clave para decir que esta es una ciudad de incendio, y además de un incendio que no es consciente nunca.
Entonces no somos conscientes de que la ciudad desapareció y que sigue desapareciendo, pero al mismo tiempo siempre está de fiesta, ¿no? Es Claro. una ciudad que no se abandona en ese sentido del goce, ¿no? Claro. Entonces, en medio del incendio seguimos bailando, en medio de las muertes seguimos bailando, y como dice, siempre se encuentran como formas de resistencia para que estos cuerpos tropicales sigan siendo tropicales. Claro. Aparte la canción, a mí la canción esta me parece clave porque, claro, Let's Dance, ¿no? Sería increíble que podamos poner la canción, pero la tenemos en la cabeza, ¿no? Pero luego no la podemos subir en Spotify. Y es una canción que es una invitación a la fiesta, pero que sí, que tiene un mensaje, digamos, muy... Y lo voy a decir esto no peyorativamente, ¿no? Porque hay mucho de esto en la poesía de la Mariuxi, ¿no? Hay como una asimilación como muy valiente de la cursilería, ¿no? Porque esta canción que hasta por momentos coquetea con el disco, en el su centro tiene un mensaje, ¿no? Muy, muy profundo del amor, digamos, romántico, ¿no? Que también aparece acá en el libro de Mariuxi, ¿no? Es algo que me gusta mucho de su poesía, porque no tiene miedo a utilizar la palabra amor cuando la tiene que utilizar, ¿no? Y es algo que a veces de lo que la poesía se desmarca y se aleja, como si es que no fuera un tema central. Eso me encantó del poema. Y los bomberos. Claro. Que, digamos, visualmente, ¿no? Salir de este espacio grisáceo de la ciudad y encontrarse con el tono encendido de ese rojo de esos bomberos y de esos zapatos rojos, que no son los de Lazo, dicho sea de paso, pero son unos zapatos rojos que están como iluminándose con el camión de los bomberos. Me parece fascinante, ¿no? Porque no son estos zapatos de Lazo pisando a nadie, sino bailando. Que es increíble eso. O sea, también creo que esta invitación o esta afirmación sobre el amor que siempre hace Mariuxi es un amor no desde la posibilidad de lo infinito, y por eso ella nunca tiene miedo de nombrarlo, sino que Claro. es un amor que es intenso, está respaldado en un deseo profundo, pero al mismo tiempo tiene la potencia de desvanecerse y de irse, como todo cuerpo que pasa por el río Guayas. Claro. Entonces, o sea, sí creo que es como maravilloso que ella siempre esté siendo tan profundamente amorosa, deseante, Sí. y también tan efímera. Yo he pensado siempre que, ahora que estamos hablando de ese tema, yo podría uno hasta decir que mi hipótesis es un poco regionalista, ¿no? Pero bueno, ya voy viviendo 8 años aquí, yo creo que merezco un comentario regionalista. Pero, o sea, si tú ves el pico de la pandemia en Guayaquil, y ves en casi cualquier otra ciudad latinoamericana, pero digamos de Quito, que es uno que se conoce bien, el pico de la pandemia en Guayaquil es así radicalmente alto y luego baja. Entonces en agosto del 2020 ya estábamos caminando por la calle y Guayaquil había empezado a activarse, mientras que Quito y otras ciudades estaban como en un letargo de 6 meses muchísimo más largo. Y yo pensaba, es que el pico de esa pandemia horrible se parecía un poco a Guayaquil, porque Guayaquil es una ciudad de excesos, donde se sufre en exceso, como lamentablemente vimos, pero también como se ama en exceso. O sea, hay como estos amores muy enardecidos, ¿no? Que uno ve en su literatura, por supuesto, pero que también es algo que percibe en la calle. Creo que es algo que captura súper bien la Mariuxi en este libro, que es enteramente sobre la ciudad. Y no solamente del amor entre parejas, ¿no? Porque también hay poemas a los amigos, etcétera. El amor a la ciudad mismo, el amor a la familia y a los muertos es súper intenso, ¿no? A mí eso es algo que me gusta muchísimo. Luego, yo te quería preguntar si es que este es un poema de despedida, ¿no? Supongo que sí. Sí, completamente. Es un poema de despedida y que además sabemos que tiene muchas despedidas. Claro. Y o sea, ella lo dice, ¿no? En Beso, urdir una separación no por falta de amor, sino por necesaria, para que no caigan ángeles en peceras y se mojen sus alas y no oigamos sus ahogados desesperados gritos. Y es como también ella utiliza todo lo que significa Guayaquil en cuanto
a que todo desaparece, recorre estos lugares que ya no existen, el coleccionista ya no existe. Eso es que yo no sabía que era el coleccionista. El coleccionista era un lugar donde alquilaban películas. Y que obviamente iba a desaparecer porque la tecnología también cambió, pero ya en ese momento en el que lo describe Mariuxi, era un lugar en crisis, ¿no? Era un lugar espacio cultural, ¿no? Siempre pasa con los espacios culturales en Guayaquil que también desaparecen, se crean nuevos, generan otro tipo de resistencias, otro tipo de diálogos. Entonces me parece que sí, ella utiliza lo líquido de la ciudad, de este río que se lo lleva todo, de este óxido que lo corroe todo, para hablar de cómo el amor se sostiene pero desaparece. Claro, y se transforma casi hasta volverse irreconocible a veces, ¿no? Sí, totalmente. Es fascinante cómo cambia Guayaquil, como el paisaje mismo de Guayaquil cambia dentro de un mismo día, ciertamente, ¿no? Ahora amanecimos con el cielo completamente nublado, creo que había hasta ceniza del volcán ahora, ¿cacho? No lo puedo creer. Y seguramente más tarde va a salir el sol y vamos a tener de esos atardeceres ámbar, ¿no es cierto? Así que terminan iluminando toda la ciudad. Da la impresión que estalló una bomba, ¿no es cierto? En el fondo. Y por la noche juegos pirotécnicos. Claro, no, sí, no se sabe si esta noche habrá una matanza o habrá juegos pirotécnicos o partido. Entonces es muy raro, Guayaquil, es muy ecléctico. Claro, los fuegos artificiales a las 2 de la mañana, no por ninguna... Dicen que a veces que son narcos, pero... Así dicen que ya llegó la droga. Sí, o sea, tenía entendido, o sea, en la novela esta de Fernando Vallejo, en La Virgen de los Sicarios, ahí me enteré de que hacían eso los narcos, ¿no? De que cuando hacían la entrega empezaban a explotar unos fuegos artificiales. Pero acá no sabes, porque puede ser un partido del Barcelona, o el cumpleaños de alguien, o un man le fue a pedir perdón a su enamorada, o alguna cosa así, ¿no? Claro, la semana pasada creo explotó un transformador. Y sonaban las alarmas, y al mismo tiempo había una celebración en el Palacio de Cristal con el embajador de los Estados Unidos. Entonces era un transformador, los juegos pirotécnicos, y no sabía si era el fin del mundo, porque todos los edificios del centro funcionaron como tobogán para expandir el sonido, y parecía el fin del mundo. Ahora, decíamos que este es un poema de despedida. Y yo veo que es un poema de despedida en al menos 2 sentidos, o sea, en esta despedida entre los amantes, las amantes en este caso, pero también una despedida de la ciudad, ¿no? O sea, y con este final que, bueno, esta frase se ha vuelto como tan célebre y tan potente y se utiliza en otras cosas, ¿no? Ya para qué Guayaquil, ¿no? ¿Te sientes alguna vez con esa frase atravesándote el cuerpo así, ya para qué Guayaquil? Yo creo que siempre, ¿no? Ya para qué Guayaquil, yo creo que todos los días nos está tragando el río un poco. Yo creo que todos los días nos perdemos un poco con el agua, con el sudor, con todo lo líquido que es Guayaquil. Pero al mismo tiempo estamos como tratando de encontrarle razones a ese ya para qué Guayaquil, ¿no? Y sí, o sea, creo que nunca se describe suficientemente todo lo que desaparece, y esa es como una de las razones que al menos a mí me sostiene aquí aún, porque no sé si es muy mesiánico creer que uno tiene un propósito en esta tierra, pero tal vez ese ya para qué Guayaquil también es una invitación, una respuesta. Claro, me gusta verlo, sí, porque es una despedida, pero a la larga también es una pregunta. Sí, así es. O sea, es una pregunta que incita a que alguien le responda, y esa respuesta la puede tener el lector, ¿no es cierto? La lectora. Y hablando de respuestas, o sea, estábamos hablando hace un rato del impacto que había tenido la poesía de Mariuxi Valladares en tu vida. Para empezar, yo creo que de eso, siempre cuando hablamos de un poema, en verdad estamos hablando de nuestra vida, yo creo. Por eso me gusta hacer este podcast. Pero también sobre tu trabajo, ¿no? O sea, es algo que tienes presente. ¿Has escrito sobre Mariuxi? Nunca, ¿sabes? Nunca. Yo hubiera pensado que solo sí. la entrevisté una vez para cuando existía el cartón piedra, otra cosa que desapareció. Y bueno, creo que en esa entrevista hablamos del amor.
y de Guayaquil, ¿no? Ujú. De cómo... Creo que siempre he estado pensando como qué significa para mí esta ciudad en la que no necesariamente me siento parte, pero que todo el tiempo estoy tratando de explorar de otra forma, o sea, en bicicleta, o estoy tratando de caminarla, o me estoy mudando para ver cómo funciona mejor en mi vida cotidiana, y siempre me estoy preguntando cosas sobre el pasado, ¿no? Entonces creo que, bueno, siempre también estoy pensando cómo narrarla, cómo hablar de Guayaquil, y creo que no necesariamente hay que nombrar Guayaquil para entender que toda la obra que uno va construyendo, sobre todo en mi caso desde la no ficción, está sentada en esta forma que la ciudad me permite ser. Y yo creo que en tu trabajo de no ficción, que es, digamos, interesantísimo y tiene como que la ciudad está muy, muy presente y muy vívida, y estos recorridos que haces también con la bicicleta, ¿no? Que es algo de lo que has hablado, ¿no es cierto? Con el colectivo también de que anda en bici por la ciudad. Va creciendo, ¿no? O sea, yo cada vez veo más gente usando bicicleta. ¿Es posible? Yo creo que sí, es posible. Y es o sea, yo empecé a andar en bicicleta un día que me robaron y me fue imposible volver a subirme a un bus. Claro. Entonces descubrí otra ciudad. Claro. Una ciudad que sí me gustaba y que y obviamente, como le pasa a Power Paola, Claro. la bicicleta te da fuerzas, ¿no? Te da fuerzas y te das como una especie de superpoder que te hace, no sé, como imposible, con Sí. la capacidad de huir. Claro, me gusta eso. Entonces, medio esas crónicas, ese trabajo de no ficción. A mí yo me preguntaba cómo es que entiende la Mariuxi, digamos, la ciudad en su composición de este poema, ¿no? Y yo justo ahorita me pongo a pensar en eso mientras tú hablabas de la no ficción, porque hay como o sea, en la crónica siempre hay como una urgencia de escribir, ¿no? O se escribe como una emergencia, ¿no? Y yo veo esa urgencia mucho en la poesía, en este poema en específico, y en este poema en específico en la versificación, ¿no? Porque si tú te fijas en los últimos, siempre la última palabra o la última frase de un verso te conecta inmediatamente con el anterior, como si estuviera no apurada en acabarlo, ¿no? Pero como si estuviera ya en el verso anterior, ya previendo el siguiente, o ya más que previendo, viviendo en el siguiente verso, ¿no? Lo que me hace pensar en esta idea de una caminata urgente y de un poema urgente. Y en la crónica yo veo eso, en la no ficción veo, o sea, un tipo de escritura que necesita obviamente alimentarse del presente, pero que también necesita escribirse de una manera muy vívida, ¿no? Y de una manera muy experiencial. Y yo creo que en eso ayuda la poesía de la Mariuxi, ¿no? A pesar que son dos géneros distintos. Yo creo que discrepa. Sí. O sea, para mí, o sea, sí, totalmente válido lo que dices, como hay una necesidad de lo vívido, pero creo que al menos a lo que a mí me pasa, es que no soy tan consciente inmediatamente de eso. Okay. Entonces necesito mucho tiempo. Necesitas procesarlo. Mucho tiempo, mucho como resituarme en esa idea para entender y captar como un momento o una imagen o un lugar. Entonces, por ejemplo, yo recién publiqué un pequeño texto sobre Marina Paulinelli y Richie Borges en la revista de la tarjeta de crédito. Sí, lo vi. Lo leí. Ayer me llegó la revista, creo. Recién. Pero es un texto que vengo haciendo como yo antes de la pandemia. O sea, vengo como pensando estas ideas sobre... O sea, bueno, digamos que no me tardó todo eso, pero he entrevistado a Richie como 10 veces, prometiéndole ya lo voy a publicar. Entonces, obviamente sí, es como un texto que regresa a ideas que estaban allí rondando, pero que pueden escribirse, tal vez no... Sí, o sea, sí se necesita una urgencia para publicar porque las cosas cambian, pero al mismo tiempo
es como siguen siendo iguales. Es muy extraño. Entonces, no sé, creo que ese espíritu de la crónica es también resituarse muchas veces en el mismo lugar para entender o captar como una esencia, un momento, un lugar. Ok. Y entonces, ¿tú distinguirías tu escritura de no ficción con otro tipo de escritura? O sea, para ti, escribir un poema y escribir una crónica o una entrevista, que también hay que escribir, ¿no es cierto? Y de manera muy planificada, es otra cosa. O sea, son dos experiencias de escritura radicalmente distintas para ti. Sí, yo creo que sí, o sea, como, bueno, con la poesía, no sé, es como yo, creo que sí es más urgente la poesía. Ah, ok. Creo que sí, como que la poesía tiene su momento de urgencia y de escritura y como de soltar, y más bien la crónica para mí es como un ejercicio un poco más pausado de detenerme y a veces hasta inconsciente. Uh-huh. O sea, yo soy muy inconsciente de lo que estoy haciendo, creo que la mayor parte del tiempo. Hasta que vuelvo a leerme y bueno, creo que cuando ya termino algo que he escrito, como puedo decir, oh wow, esto era muy fuerte, así okay. Como que se fue. Entonces, al principio, antes de empezar a grabar, hablábamos de la posibilidad de que nos leas un texto tuyo. Yo creo que va a ser necesario que nos leas uno de estos textos poéticos, ¿no? Estos no son de no ficción, ¿no? Esto es poesía, es algo en lo que has estado trabajando en el último tiempo, si no me equivoco. Sí, o sea, yo empecé mi carrera de periodista porque quería escribir y quería cambiar el mundo y al mismo tiempo tenía miedo de ser pobre. pero bueno, durante bastante tiempo hice poesía hasta que me enamoré de una persona mucho más grande que yo y no sé por qué dejé de escribir. Pero no era poeta. El man no era poeta, digamos. No creo. Ya. Y dejé de escribir para concentrarme como en mi ser madura. Y hace poco volví a escribir también porque tuve un viaje. Digamos que mi escritura poética, si podemos llamarlo así, o mi proyecto poético, está por ahora armándose alrededor de un amor, que es también el amor al padre, o el desamor del padre. Y bueno, esta historia de ese trabajo parte de una conexión que tuve con un medio hermano que mi papá dejó abandonado en México cuando tenía 7 años y nunca más volvió a ver. Entonces yo regresé a México recién el año pasado, porque también por casualidad nací allí. Cierto que tenemos eso en común. Ajá. Y lo conocí y jamás me imaginé que él estuviera tan sanado y que para él fuera tan feliz verme. O sea, ver a alguien que se pareciera a él y que tuviera su apellido y que incluso nos parezcamos, así como... Físicamente, o en otras cosas. En otras cosas, yeah. En cosas con las que compartimos y a pesar de que no crecimos juntos, nos parecemos. Y bueno, entonces cuando volví de este viaje, empecé a escribir. Y creo que no he terminado. Y entonces habla como de esa relación con ese lugar en el que nací y que no conocí, y con esta familia que se fue disolviendo a partir de un amor de un hombre que tenía como esta costumbre de ser tan padre, ¿no? Y de no saber bien qué hacer con sus hijos. Entonces, a mí me resuena Bowie, por ejemplo, pero con Under Pressure. Ah, claro. Y bueno, entonces toda esta película Afterlife es como... puedo llorar desconsoladamente. After Sun. Ajá, After Sun. ¿Y sabías que estaba basado en un cuento de Bolaño eso? No. Y es la relación de Bolaño con su padre. Wow, en el viaje a Acapulco. No Sí. Acapulco también. El cuento pasa en Acapulco. Wow. Claro. Es durísima esa película. Entonces tú trabajas y me gusta conectarlo quizás no con este poema, aunque sí está presente esta cuestión de los ancestros, ¿no? De las abuelas, ¿no? Creo que es algo que también está en el libro de la Mariuxi, los comentarios sobre su padre, ¿no? Que
en este poema Genealogía, creo que se llama, que Sí. está, que es lindísimo. Pero ese es el sentido de tu libro, ¿no? De este libro de poemas que estás escribiendo. O es uno de los temas posibles al menos, ¿no? Es uno de los temas. Yo creo que lo voy a poner a dialogar con este amor roto que, ojalá mi mamá no escuche esto, con este amor roto que tiene mi mamá con mi padre, obviamente, y con nosotros como su descendencia. O sea, Claro. sí, es como complicado, pero ya es como mi mamá ha dejado de reconocer que nuestro apellido, o sea, que nuestro apellido es Manaba, Ujú. que es un apellido común. Ella lo niega completamente, entonces quiero poner a dialogar como todo lo que, como este presente con esta infancia. ¿Te animas a leer uno? A ver. Dale. Dice: la noche de las marmotas yo esperaba con Nené que nos llevara en su auto a ver las luces de los centros comerciales, como hacen los padres que abandonan a sus hijos y que en realidad no saben bien qué hacer con ellos. La noche de las marmotas llegó muy rápido, como rápido se fue, escoltado por unos guardias que le pedían papeles y explicaciones. La noche de las marmotas, unos policías desconocidos hablaron más con él que nosotros. Nené sabía algo. Nené sabía que el fulgor era en vano, que los guardias llegarían, aunque él no supiera ni de leyes ni de policías. La noche de las marmotas, el resentimiento nos agarró a todos, a mamá, a mi nena, a Nené, a mí, a la mujer que lo esperaba en casa y que no sabía nada de leyes ni de policías. Nadie es inocente. La noche de las marmotas solo fuimos culpables, del resentimiento, del olvido. La noche de las marmotas nos dejó en vela. Nuestra guarida se quedó a oscuras, se nos robó el sueño. Cuando salimos de Hacienda, las luciérnagas nos hacían escolta. Cantábamos la de José José, con la que tanto te gusta viajar, o tal vez huir. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. La noche que salimos de Hacienda y las luciérnagas nos hacían escolta con nudos, aprendí a dibujar sin escuadras. Guardé en mi maleta el olor de la tierra, abierta para dar sus frutos. Esa noche de cantos y estrellas, entendí que hay cielos que se miran con distancia. Aunque la luna nos ilumine a todos, no la vemos al mismo tiempo ni en la misma tierra. Papá, yo sé amar. Llegué al río buscando el mar. Papá, yo sé amar. Miré las luciérnagas en la oscuridad. Papá, yo sé amar. Tú elegiste huir. Yo sé amar. Ok, ese fue un poema que tiene título. O sea, el trabajo Podría tiene llamarse, título. ajá, el poemario tiene título. Sí, o sea, no sé. Tiene un working title. Tiene al un menos. working title. Oye, bueno, el poema transcurre todo durante una noche, ¿no? Que es de un recuerdo como muy, muy puntual, que me parece lindísimo, muy guayaco, ¿no? Me parece de cualquier ciudad digamos, nuestras, de estas del tercer mundo, no tendría por qué ser necesariamente Guayaquil, ¿no? Pero esta imagen de ir a ver las luces de los centros comerciales, ¿no? Que en nuestra generación empiezan a proliferar, ¿no? De una manera, y yo también tengo este recuerdo, ¿no? De ir a hacer eso. Aquí me cuentan siempre del árbol del Policentro en Navidad, En Navidad. ¿no? O cerca de Navidad cuando lo prenden, ¿no? ¿Cómo se te mete la ciudad ahí en el poema? Que está llena de estas imágenes. Claro, es como un contraste también entre la hacienda, que es como el lugar al que mi papá huye, Ok. el campo, y está llena de luces, y al mismo tiempo como el centro comercial, que es también como los últimos recuerdos de la experiencia compartida, Claro. ¿no? Entre la oscuridad absoluta y las luces exageradas, ¿no? Es como el lugar en el que se comparte, ¿no? Con el padre, y también como una metáfora, ¿no? Como por un lado puede ser tanta oscuridad y como por otro lado los padres como siempre te llevan a un lugar que se encarga de las luces, a un lugar en el que todo tiene que brillar para, no sé, para sentirse bien o Claro. cómodo. Claro. A veces la felicidad es eso. Un lugar, digamos, con luces no sé si de Navidad, pero un lugar iluminado en la noche. Jessy, cuéntame, ¿por qué este recuerdo, esta experiencia particular que nos has contado y nos has compartido aquí,
es un poema y no es una crónica o no es un ejercicio, digamos, de autoficción narrativa. ¿Por qué crees que en esta forma encuentras una mejor manera de decir eso? Yo no sé si sea igual completamente como la mejor forma aún. Tal vez sea una forma como de sacarlo primero, como de esta urgencia, ¿no? Entonces como revisitar lugares que no había pensado, que no había meditado y tal vez después sea otra cosa. Es como una forma de ver qué hay allí y después pensar, bueno, porque sí he tenido como la intención de escribirlo como una crónica o un texto más bien de autoficción y lo he propuesto y como estoy pensando cómo hacerlo, cómo contarlo, cómo pensar este viaje, que obviamente también tiene como esta potencia desde la posibilidad de reconstruirse o entenderse mejor, pero al mismo tiempo también creo que la poesía es como un lugar para esconderse un poco o revelarse completamente sin decirlo todo. Entonces, y bueno, tal vez también esta idea que nos impone o que se impone ahora con la autoficción de revelarlo todo, como hace Gabriela Wiener o María Roballo, es como también, digamos, ya llega un momento de valentía, ¿no? Uh-huh. En el que ya se dan detalles de todo lo que ocurre y tal vez es también estar listo para ese momento, o sea, es como cómo se va configurando ese lugar de enunciación y ese lugar de la narración. Claro. Y en cambio, dices algo lindísimo sobre la poesía, dices, es un lugar para esconderse o un lugar para exponerse completamente, pero sin mostrarlo, no, como sin decirlo, ¿no es cierto? Me parece que a mí me encanta que la poesía hace eso, ¿no? De aparecer como desnuda o desnudarse o desnudar al que habla, y sin que eso sea, digamos, una forma de exhibir un dato a la larga, ¿no? Que es lo que suele pasar en los textos de autoficción. Y hace muy bien ese trabajo con la memoria, yo creo, la poesía. Y además también como ese trabajo con la memoria es como cómo nos podemos representar en animales o en seres que están tan distantes a nosotros y que simplemente se conectan con ese recuerdo y no sabes bien por qué. Claro, lo de las marmotas te refieres, ¿no? Claro. Yo estaba pensando en la película El Día de la Marmota, pero es la noche de la marmota, ¿no es cierto? Es como un día que es justo una de las definiciones de poesía que más me interesan, y es que un poema, cada vez que uno lo lee, vuelve a suceder. Y en ocasiones vuelve a suceder como si lo hiciera por primera vez. Y entonces para seguir con este encadenamiento irresponsable de palabras, es como si hubiera sucedido, o sea, y ya habrá sucedido para siempre, de alguna manera, ¿no? Y nos marca como de una manera muy... Y yo creo que eso pasa con este poemario de la Mariuxi, y creo que también con tu poema, o sea, que tu poema trabaja con esa idea de que ese día, ese recuerdo puntual vuelve a acontecer en cada lectura, ¿no? Claro, sí, y es también como una forma de entender cosas, tal vez, ¿no? Y nada, o sea, también es como una declaración de principios y que no entiendes por qué siguen estando allí. Es también, el poema llega en un momento en el que está, pero siempre estuvo, ¿no? Entonces es... Siempre estuvo, claro. Uf, eso está bacán. Bueno, Jess, muchísimas gracias. ¿Qué tal pasaste? Divertido. Sí. Nunca he hablado de estas cosas. Qué chévere, qué bueno. Y muchas gracias por compartirnos tu trabajo también, o sea, también parte de tu vida, más allá de tu trabajo también una cuestión, una parte de tu vida, de tus recuerdos, que seguramente también, bueno, para cualquier persona a veces son difíciles de visitar, difíciles de enunciar, difíciles de escribir sobre, y agradezco mucho tu generosidad de compartirlo aquí en este espacio. Aparte, hablando también de poesía simultáneamente, que es algo que nos gusta muchísimo.
Y bueno, tenemos que hacerlo pronto otra vez. ¿Qué dirías? Otro poema tuyo, pero ¿qué más leerías? ¿Qué más traerías acá para leer? Chuta, no Si se sé, te viene ya. Habría que buscar. O sea, sí, a mí, obviamente, María Auxiliadora es como una de mis poetas favoritas, ecuatorianas, pero bueno, obviamente también hay otras cosas que me gustan muchísimo. O sea, por ejemplo, bueno, no sé si hice una mala copia, pero José Emilio Pacheco me encanta. Me encanta y bueno, intenté allí copiarle como algunas cosas. Ah, ¿en serio? Sí, pero... Claro, porque el man tiene los mejores poemas sobre animales que se hayan escrito, ¿no? Yo creo, y tiene como esta sensibilidad con la Mariuxi también, yo siento. Pero el José Emilio Pacheco es uno de mis poetas favoritos, creo que ahí también vamos a coincidir. Tiene como esta sensibilidad con eso que es como muy... Hay como una ternura, ¿no? Pero también una inteligencia como para lograr captar la perspectiva de lo otro, que es lo animal, ¿no? Que está lindísimo. Y yo pensaba, ¿no? La marmota es un animal. ¿Cómo le ves a la marmota? Como... A mí un poco de contexto me sorprendió mucho. Me pareció como una imagen súper fuerte para hablar de un recuerdo, ¿no? Claro, Porque sí. está fuera de contexto. Claro, es como demasiado grande y como que se inserta, ¿no? Claro. En el recuerdo. Entonces, sí, un poco. Lindísimo. Bueno, lo tenemos que volver a hacer pronto. Gracias por venir, Jess. Gracias Estuvo a ti. chéverísimo. Con quienes nos escuchan, pues esperamos que lo hayan disfrutado. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o una invitada, o también algún poema para leer a comentar. Si alguien nos manda alguna vez algún comentario, te invito. Y leemos lo que nos digan que hay que leer, así sea un fragmento de Pablo Coelho o lo que Ay, sea. no, por favor. Y ya. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más del Crimen Fue Menor. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, en Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.